Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires. Muchas gracias por estar acá y por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos la conferencia del doctor Luis Bustos Fernández, Eje cerebro-intestinal, la relación entre lo emocional y el aparato digestivo. El doctor es médico especialista en gastroenterología, con una marcada trayectoria y experiencia en la detección de enfermedades gastrointestinales. Es director médico del Centro Médico Bustos Fernández de Buenos Aires, Argentina, exdirector asociado de la Escuela de Graduados de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología y autor de múltiples publicaciones en revistas internacionales y en capítulos de libros. Además es participante de las guías sobre síndrome de intestino irritable y está acá con nosotros presente. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso y le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Vamos a la dinámica, le cuento a todos los que no vienen habitualmente. El doctor va a dar su conferencia y después va a dar un rato para hacer preguntas, 15 minutos, para los que quieran hacer alguna pregunta o quieran sacarse alguna duda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, como me habían dicho, yo soy gastroenterólogo y me he dedicado hace muchos años a lo que es la patología funcional digestiva. Siempre la medicina no divide lo orgánico y lo funcional. Lo orgánico es que ustedes hacen un estudio, una radiografía, una endoscopía, algo, y van a ver un pólipo, un tumor, una úlcera. Y yo me dedico al otro lado, cuando tenemos desórdenes de la función. A ver, cuando llegué acá, obviamente que trae los recuerdos. Yo soy socio de Cuba, calculo que van a ser 50 años ahora en breve, ¿no? Eso quiere decir que uno ya tiene unos cuantos anitos. Y cuando uno comenzó a venir, Viamonte era muy importante. Me acuerdo que éramos cadetes y hacíamos la fila contra la pared para jugar al fútbol, para tratar de entrar en el gimnasio. Y hacíamos, que ahí me voy a acordar de Whisky, de José, porque nosotros jugábamos al tenis, éramos chicos, era la época de Vilas, jugábamos al tenis, pero en el gimnasio, quiero decir, el vestuario, golf tenis era para los Cuba. Los cadetes nos teníamos que cambiar al lado de los rugbyers. Y se imaginan que éramos nosotros vestidos de blanco, éramos torturados por los rugbyers. Nos agarraba la pelota, tiraba las raquetas al aire, calculo que Whisky seguramente lo debe haber hecho en algún momento determinado. Bueno, más allá de este recuerdo emocional, porque vamos a hablar principalmente de emociones hoy acá, vamos a entender qué significa este eje cerebro-intestinal. Entonces, hay una palabrita que lo vamos a decir muchas veces durante esta charla, que es el estrés. Y vamos a poner algunos ejemplos para tratar de definir o entender qué significa el estrés. Entonces, por ejemplo, una abogada de 44 años que experimenta dolor abdominal cólico asociado a diarreas acuosas en los últimos 15 años, refiere que estos síntomas son exacerbados por el estrés de la presentación de una defensa en un juicio. O un estudiante de medicina que se queja de diarreas mientras prepara el examen final de medicina 3. O Héctor. Héctor es un cobayo macho puesto en una plataforma metálica y atado en sus extremidades, es dejado en ayunas y puesto en un cuarto a una temperatura de 4 grados centígrados por 2 horas. Se lo compara con otro de la misma edad, peso, dejado en su jaula a temperatura ambiente, permitiéndole libre acceso al agua y a los alimentos. Ahora la pregunta es, ¿qué es esto? Sí. Esta es la materia fecal de Héctor y esta es la materia fecal de su amigo. Entonces, tenemos que plantearnos que el concepto del estrés claramente es universal. No necesitamos ser un señor ejecutivo que esté en una empresa para tener estrés, sino que hay un estímulo determinado, biológico, que hace que cualquier ser biológico vaya a tener estrés. Entonces, el estrés lo vamos a tratar de explicar en forma un poquitito más científica, más allá de ser una palabra que aparece en revistas, en diarios, en la televisión, etcétera, etcétera, continuamente. Entonces, como habíamos dicho, esto es universal.
cualquier ser viviente puede llegar a ser de que pueda vivir con un estrés determinado, y hasta uno podría decir, mi mujer le encantan las plantas y las plantas también se estresan, de acuerdo a que va con el estímulo que puede llegar a tener y demás. O sea que el estrés es un concepto totalmente amplio, pero que nos pone bastante nerviosos a los médicos, porque a veces no sabemos cómo manejar a un paciente, una paciente que tenga este fenómeno del estrés. Entonces, ¿cómo vamos a definir el estrés? Se define el estrés como los estímulos agudos sobre la homeostasis de un organismo. Yo voy a tratar de hacer, porque uno a veces le habla a médicos y estamos hablando ahora a público general, el cuerpo humano necesita estabilidad, que se llama homeostasis. Continuamente necesitamos que la glucemia esté en un valor determinado, el hematocrito esté en un lugar determinado, y eso se llama homeostasis. Entonces, estos estímulos que actúan sobre esta homeostasis de un organismo, tanto reales como físicos, o percibidos, psicológicos, que evocan respuestas adaptativas que sirven para defender la estabilidad del medio interno y asegurar la sobrevida del organismo. O sea, nos preparamos para lo que se llama la lucha o la huida. En inglés, fight or flight. O sea que cualquier estímulo determinado, que ahora lo vamos a explicar con más detalle, hace de que una persona modifique su estado para tratar de defenderse de la manera que pueda. Entonces, ¿cuál es la estrella realmente de este fenómeno del estrés para que lo podamos llegar a conocer mejor? Claramente no es Susana Jiménez, sino es el CRF. Y ahí nos ponemos en palabras más complicadas médicas. CRF quiere decir Corticotrophin Releasing Factor, factor liberador de corticotrofina. Entonces, vamos a explicarlo despacio para que nosotros lo entendamos bien. Cuando tenemos una situación de estrés, actúa sobre el cerebro. Este es el hipotálamo, que produce la liberación de CRF, que actúa sobre la hipófisis. La hipófisis produce la liberación de una hormona, que es la CTH, la adrenocorticotrofina, que actúa sobre la glándula suprarrenal y libera cortisol. A ver, esto que parece chino básico, voy a tratar de explicárselo en forma muy sencilla. Estamos acá charlando, yo le estoy dando la conferencia, algunos se pueden divertir, otros se están quedando dormidos y demás, y de repente alguien patea esa puerta, la tira abajo, ¡tá! Y aparecen unos encapuchados, con unas ametralladoras. Bueno, cada cual va a reaccionar de una manera determinada. Yo me tiro ahí abajo, no tenemos... José se va a querer agarrar a patadas con los... Bueno, y acá se produjo esta liberación. Ese estímulo está actuando, estimulando todo esto que nosotros llamamos estrés agudo, que es esto que pasa en un momento determinado, agudo. Se produce la liberación de todas estas sustancias que finalmente produce la liberación de cortisol. Ahora, en un momento parece que llamaron por teléfono, llamaron a la policía, entró la policía, atraparon a todos y se hace como si fuera un feedback negativo. Este mismo cortisol empieza a actuar sobre el cerebro y le empieza a avisar al cerebro, muchachos, ya se acabó el estímulo determinado, y todos volvemos a una situación mínimamente normal. Entonces, ¿qué pasa con el estrés crónico? Que es una persona se siente estresado durante momentos de la vida. Entonces, hay un elemento biológico relacionado con esto, es que este sistema, que como yo les estoy explicando, es agudo, porque se frena con la presencia de aumento de los niveles de cortisol, se puede cronificar. Y este sistema, que se llama hipersensibilidad del sistema del estrés, comienza a estar que no se apaga. Y entonces, generalmente está esta situación de base, y cuando nosotros tenemos una situación estresante de nuevo, está lo que los psiquiatras hablan del estrés postraumático. O sea, yo tuve un estrés en un momento determinado, pasan los años, vengo una situación similar y funciona como si fuera una alergia.
A ver, la alergia es, una vez me picó un bicho en el brazo, cuando me picó en el otro hizo una roncha más grande porque yo tengo toda una serie de elementos de la inmunidad en la cual recuerdan y se producen las defensas en forma exagerada. Con el estrés pasa exactamente lo mismo. Entonces, una persona tuvo una mala experiencia determinada, que puede ser en la niñez o cuando sea, cuando viene un estímulo se produce una reacción de este sistema que estoy hablando del estrés, y este sistema que trae el estrés nos trae que va a producir síntomas, tanto psicológicos como biológicos, que nos cuesta manejarlo, nos cuesta frenarlo de una manera determinada. Entonces, cuando uno tiene todo esto que habíamos dicho, hay estresores, y para que lo entendamos bien, yo soy gastroenterólogo y hablo del aparato digestivo, entonces este estrés va a producir en el estómago disminución de la contractilidad y disminución de la evacuación gástrica. Traducido, tengo un nudo en el estómago, tengo un agujero acá, no quiero comer, tengo una cosa que se me cierra. Y generalmente esto lo sabemos que pasa por situaciones emocionales. Generalmente uno pensaría que cuando tiene algo emocional el corazón sería muchísimo más romántico para tratar de explicarlo, pero el concepto de que esto pasa en el estómago. Y ni les cuento el otro extremo. Aumento de la motilidad, aumento del tiempo de tránsito y por lo tanto aumentamos la frecuencia evacuatoria y nos empieza a pasar lo mismo que al pobre Héctor, que lo tortura en un momento determinado y aumenta su frecuencia para evacuar el intestino. Pero como les decía, yo soy gastroenterólogo y le llamo intestino irritable, dispepsia, pero los reumatólogos hablan de la fibromialgia, que son esas personas que tienen dolores de cuerpo que no logran manejar, principalmente situaciones de estrés. La cistitis intersticial, hablan los urólogos, que son las personas que sienten siempre sintomatología de infección urinaria, les hacen todos los análisis, además siempre son normales. Las migrañas de origen desconocido para el neurólogo, las dermatitis y demás para los dermatólogos, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea que existe este modelo que llamamos de hipersensibilidad al sistema del estrés, que trae la presencia de distintos síntomas. Entonces, para que se produzca esta situación, tenemos esto que llamamos el eje cerebro-intestinal, que es como una autopista bidireccional que comunica el sistema nervioso central con lo que se llama el sistema nervioso entérico. Ahora bien, este sistema antes se pensaba que era mucho más de arriba para abajo que de abajo para arriba, o sea, motor en vez de sensitivo. Y se vio que esto es habitualmente sensitivo. Y por eso el aparato digestivo es tan importante, porque el aparato digestivo se hizo para sentir. Entonces la comida entra y produce un montón de estímulos que van a producir síntomas determinados. Entonces yo puse el ejemplo del romanticismo, de lo de la boca y el estómago, y yo trabajé en Inglaterra hace muchos años, y mi jefe tenía un listado de palabras populares, y dicen, no te trago, no te paso, ¿no? Y esto es así, mariposas en el estómago, cuando tengo una situación determinada. Y ni les cuento el otro extremo, ¿no? Me cagaste, te cagué, por eso. Entonces, se utilizan este tipo de cosas, y en inglés, ustedes saben que lo que nosotros llamamos que alguien tiene huevos, en inglés se llama guts, que es el intestino. O sea que una persona tiene intestinos para el idioma inglés. Vendría a ser que es muy visceral, ¿no? Y entonces siente de una forma determinada. Y por eso en el lenguaje diario explicamos sin darnos cuenta cómo es que funciona este eje cerebro-intestinal. Pero en los últimos años se agregó un actor nuevo en esta historia, que es la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? O también algunos lo llaman flora intestinal. Son la cantidad de microorganismos que nosotros tenemos en la panza, principalmente bacterias, pero puede haber hongos, virus y demás, que nos defienden en general. Pero muchas veces estas cosas nos defienden en su justa medida. Es malo que haya poco, es malo que haya mucho. Aunque no sean patógenos, porque la gente piensa que cuando se desordena tenemos una salmonela, una shigella, un cólera, pero no, estamos hablando de los buenos
los que nos ayudan, vieron las propagandas de los yogures, Activia, Actimel y demás. Acá puedo decir marcas sin problema. Bueno, no, ya sé. Entonces, esto es importante porque este eje es total y absolutamente modulado a partir de la acción que tiene nuestra microbiota intestinal. Ahora vamos a tratar de conocer a este señor, que es Jackie Wood. Jackie Wood fue la persona que por primera vez habló del cerebro abdominal. Yo que hoy en día está muy de moda esa palabra, el segundo cerebro, el cerebro abdominal. Yo he tenido el honor de participar de conferencias con él, conversado y demás con Jackie Wood, y él es el tipo que más trabajó. El otro es Michael Gershon, que escribió este nuevo concepto que se habla mucho con el segundo cerebro. Ahora, para que nosotros lo entendamos bien, el cerebro que tenemos en la panza funciona más como si fuera un disco rígido de computadora, más que un cerebro que tiene capacidad de discernir. Este no tiene tantas capacidades de discernir. Esto funciona como si fuera programas, ¿no? Yo estoy usando el PowerPoint, o de repente puedo usar un Word, o sea que hay un programa determinado, hay un estímulo que yo le propongo para que este programa funcione. El problema es que a veces estos programas no funcionan. Y entonces el aparato digestivo funciona en forma exagerada, ¿no? Para un lado o para el otro, para el menos o para el más. Y todo esto está manejado a partir de millones y millones de terminaciones nerviosas. ¿Y qué hizo Jackie Wood? Para tratar de comprender cómo era este tema de la microbiota, cómo él se dio cuenta que era tan importante la microbiota para modular este segundo cerebro. Y creó lo que se llama el CTT Model. CTT es el Cotton Tamarin, que es el monito tití blanco de Colombia. Este pobre monito se había visto que es un primate con alta incidencia de colitis espontánea. A ver, colitis, porque hay un error conceptual, colitis no es diarrea. Colitis es inflamación del colon, como titis del oído o faringitis de la faringe. Entonces, cuando uno tiene un proceso inflamatorio colónico, a veces con diarrea, a veces sin diarrea, uno tiene colitis. Entonces, primate con alta incidencia de colitis espontánea y cáncer asociado a colitis. Le pasaba esto al monito. Nativo de Sudamérica, su hábitat natural es la selva tropical colombiana. Cuando nace en cautiverio o climas diferentes, desarrolla colitis y en algunos casos displasia de alto grado y cáncer colorectal. O sea que había un factor que estaba interviniendo, que era el estrés. O sea, lo sacábamos de su hábitat natural, lo poníamos en cautiverio y había una información determinada para que este pobre monito empezara a tener colitis, displasia de alto grado y cáncer de colon. Ahora hicieron esto y vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. En un monito hicieron esto que se llama asa aislada. O sea que yo, del tránsito del intestino, saco un pedacito, mantengo la irrigación sanguínea y los nervios y demás, y a ese pedacito, en el cual el tránsito no va a pasar por él, le pongo con la piel una fístula para que yo con un endoscopio pueda mirar qué es lo que pasa acá. O sea, traduciéndolo, esta parte tiene bacterias y esta partecita no tiene bacterias. Cuando el monito empieza a tener estrés, el cáncer o la displasia está en este lado y en este lado no hay absolutamente ningún cáncer ni displasia, ni colitis. O sea que no es que las bacterias sean buenas o malas, sino que para que funcione en forma conjunta este eje cerebro-intestinal, tiene que haber bacterias, tiene que haber microbiota intestinal para que se produzca esta información. Esta información tiene que tratar de avanzar a partir de esta unión, de este nuevo actor en el eje cerebro-intestinal, que es la microbiota intestinal. Entonces, la microbiota humana pasa distintas etapas en la vida. La infancia, la adultez y los adultos mayores. La microbiota es tremendamente inestable en la infancia, porque se está formando, necesita de su inestabilidad. Y esto depende
si tuvo cesárea, si es parto natural, cuánto tiempo de teta recibió, si tuvo mucho calostro, si le dieron muchos antibióticos cuando era chiquito, el tipo de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va formando una flora determinada, que es tremendamente inestable, estable quiero decir, en la adultez, como siempre digo yo, en lo bueno y en lo malo. O sea, nosotros armamos una flora y la flora nos cuesta muchísimo modificarla cuando tenemos estos errores que vienen de la infancia. Y en las personas con unos anitos más, de nuevo comienza a transformarse en algo totalmente inestable. Y se empezó a ver, para relacionar este concepto, vuelvo a repetir, del aparato digestivo, la microbiota, con el sistema nervioso central, es qué es lo que pasaba con distintos tipos de microorganismos, firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias, proteobacterias. Y ustedes fíjense los colorcitos, que son muy distintos a aquellos que comieron comida sólida, fórmula, tomaron teta. Hay un montón de detalles. Y se vio que en la infancia se veían enfermedades que se relacionan con desórdenes de la microbiota intestinal y el sistema nervioso central, como el autismo en los chicos, el intestino irritable en los adultos y las enfermedades neurodegenerativas en los pacientes ancianos. Entonces tenemos la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer. O sea que pareciera ser de que estos trastornos neurodegenerativos tendrían que ver con el aparato digestivo y con el tipo de microbiota intestinal. Entonces empezó a aparecer una teoría o una idea que podría llegar a ser muy importante, que se llama los psicobióticos. ¿Cómo se define? Definimos psicobióticos a los organismos vivos que, ingeridos en la cantidad adecuada, producen un efecto benéfico en pacientes que sufren enfermedades psiquiátricas. Como una clase de probiótico, estas bacterias son capaces de producir una liberación de sustancias como el ácido gamma-aminobutírico, serotonina, que actúan en el eje cerebro-intestinal. O sea que, modulando la microbiota intestinal, tendríamos la posibilidad de ir agarrando y cerrando y abriendo switch que podrían llegar a ser efectivos cuando estamos pensando en distintas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, para tratar de entender este gráfico, sabíamos que el estrés actúa y si nosotros diferenciamos el verde del rojo, el rojo sería lo malo y el verde sería lo bueno. Entonces, el estrés estimula todo lo verde y si nosotros vamos desde el tubo digestivo, tenemos los psicobióticos o tenemos los patógenos intestinales. Entonces, hay algunos que van sobre la corteza adrenal y por lo tanto libera cortisol, que nos va a ayudar, y la liberación de ¿cómo se llama? Adenocorticotrofina, como habíamos dicho, y estos siglas raras, IL-10, que se llaman interleuquinas 10, son mediadores de la inflamación. Mediadores de la inflamación, que hay algunos que son antiinflamatorios y otros que son proinflamatorios. Y todo este eje tan complicado hace de que haya mayor liberación de los buenos, que serían los antiinflamatorios, contra los malos, que serían los proinflamatorios. Traducción de una cosa importante que estoy viendo en las caras. Inflamación no es hinchazón, ¿no? Porque la gente dice estoy inflamado, estoy hinchado. Inflamación es la liberación de distintas sustancias que producen un proceso inflamatorio dentro del cuerpo que trae aparejado múltiples enfermedades hepáticas, cardiovasculares, neurológicas, etcétera, etcétera, a partir de que se produce más liberación de interleuquina 1, 6, que serían los proinflamatorios, hacen que la cosa esté mal, o contra los antiinflamatorios. Para entender bien qué es el proceso inflamatorio, a mí me gusta compararlo con la medicina china. Vieron que la medicina china habla de la energía. Tenemos el yin y el yang, el chi, todo lo que ven cuando la gente se hace acupuntura, ¿no? Entonces, yo llamo que el proceso inflamatorio es como si fuera la energía. Lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio sería el yin y el yang en esto para tratar de mantener esta homeostasis, como les había explicado al principio. Ahora bien, la realidad, y siempre nos pasa esto en medicina,
explicamos las cosas hermosas y tenemos todas las soluciones, pero la realidad concreta, que la conclusión de este trabajo dice cómo se traslada a la psiquiatría este tema del eje cerebro-intestinal, microbiota, y dice, aunque las evidencias de una flora intestinal alterada en su composición y función en pacientes psiquiátricos es difícil de tratar de probar. Necesitaríamos más eficacia en el target de la microbiota que todavía no se ha podido establecer correctamente bien. Esto quiere decir que a pesar de que conozcamos de que estos mecanismos fisiopatológicos existen, nos cuesta un poquitito encontrar cuál sería la terapéutica puntual y adecuada para tratar de que los pacientes mejoren. O sea, si pensamos en estos psicobióticos, ¿cuál sería? Y el capítulo de probióticos y psicobióticos es un capítulo enorme que requiere de mayor investigación para tratar de conocer cuál sería el puntual o específico que podría llegar a intervenir y ser efectivo. Entonces, y para ir terminando y podamos hacer las preguntas, el mensaje para casa. 1. El conocimiento del eje cerebro-intestinal ayudó mucho a comprender la fisiopatología de enfermedades como, por ejemplo, el intestino irritable. Esta conexión es bidireccional, se da tanto del intestino al cerebro como del cerebro al intestino, que se ve que pareciera ser que es más del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. La microbiota intestinal es un nuevo actor en este eje. Y el último mensaje, 2 mensajes finales les quería dar. Uno es dedicado a mí, en la cual esté seguro que haya terminado de hablar antes de que la audiencia haya dejado de escuchar. Muchas gracias. Bueno, a ver si se van animando. ¿Alguna preguntita? Ahí ya tenemos manos levantadas. Acá. Bueno. Buenas tardes, muchas gracias por su información. Sí. Yo soy docente de filosofía y de medicina. Sí. Ahora, actualmente hay una crisis con respecto a la situación de los estudios psicológicos. Sí. Entonces, desde Freud, Lacan, bueno, viene Fernández ahora a hablar sobre el tema y dice, no hay clasificación, somos todos locos. Entonces, cada uno tiene su estilo y puede estar separados en el manicomio o unidos en la colectividad. La pregunta mía es la siguiente. Dentro de este mare magnum que hay, según la hipótesis freudiana, viene de los desequilibrios de la infancia. Ahora, los desequilibrios de la infancia, cesárea, lo que sea, pueden influir sobre el cerebro intestinal y el cerebro, digamos, el cerebro. El cerebro. El cerebro. Bien, sí, obviamente que interviene, sin ningún tipo de duda, y yo no me voy a poner a discutir ahora acerca de Freud, el psicoanálisis y demás. Lo que yo creo, y siempre lo digo, y yo tengo 3 hermanas psicólogas, ¿no? Y yo discuto mucho con ellas en esto, en las cuales el conocimiento de la psicobiología ha crecido muchísimo en los últimos años. Y estos esquemitas de la liberación de distintas sustancias para tratar de que se produzca algo, hace que hay veces que nosotros cambiemos. Porque, a ver, como usted muy bien dicho, hay un montón de situaciones emocionales que nacen de trastornos de la infancia. Ahora, esos trastornos a veces no se pueden modificar demasiado. Entonces uno empieza a intervenir con terapéuticas psicológicas como vendrían a ser más las terapias cognitivas, en las cuales los pacientes tienden a pensar mal sobre distintos temas.
Y entonces el terapeuta introduce conceptos positivos, o sea, este eje que yo había dicho de estrés, yo puedo ir por el lado negativo o puedo ir con el lado positivo. O sea, yo sé que el problema existió. Bueno, yo lo que hago es introduzco elementos nuevos para que a partir de la palabra puede ser tremendamente dañina, pero la palabra puede ser tremendamente terapéutica. Y entonces yo como médico, si soy contenedor y voy, les doy la mano y trato de comprenderlos, escucharlos y demás, introduzco elementos positivos que van a ayudar a que este paciente mejore clínicamente. En resumen, si existen elementos del pasado, como bien dijo Freud, creo yo, también, me van a asesinar mis hermanas pensando en el psicoanálisis, fue un tipo tremendamente teórico. Decían que no vio tantos pacientes, no veía tantos pacientes. En cambio, hay, por ejemplo, yo tengo alguna experiencia con la hipnosis clínica, y la hipnosis clínica moderna se llama ericksoniana. Milton Erickson fue un psiquiatra del siglo XX norteamericano que trabajó muchísimo. Y lo que él trataba de hacer era a partir de pensamientos positivos en un estado hipnótico, introducirlos sobre la cabeza del paciente y los pacientes mejoraban clínicamente a pesar de que no les solucionaba los problemas iniciales. O sea, si lo violó la tatarabuela, es un tema que es tremendo, que ha pasado, pero no tiene solución. No tiene solución. Y entonces no nos podemos seguir enganchando y dando vueltas en el pasado cuando tenemos la posibilidad de mirar un montón de elementos positivos que tenemos que introducir en la cabeza para que el paciente haga un cambio cognitivo. Cognitivo es, me duele la panza. Entonces, eso es un sentimiento, una sensación determinada, que yo lo puedo sumar a un montón de elementos negativos o ponerle elementos positivos, que hacen de que uno cambie la mirada sobre un problema. O sea, este es un problema, y lo puedo mirar así, pero lo puedo mirar así. Y a veces cambiar la mirada sobre un hecho determinado hace que uno pueda tener una mejoría terapéutica. Doctor. ¿Cómo hacemos para mirar objetivamente un dolor de panza? Bueno, yo puedo llegar a decir y tener un pensamiento negativo, tengo un dolor de panza. ¿Qué será lo que yo tengo? Bueno, tengo un cáncer. Yo fui a ver 2 médicos, me pidieron colonoscopía, no vieron nada, pero ¿habrá visto todo? Entonces, son pensamientos negativos que uno tiene sobre un elemento determinado. Y en lo que es el intestino y demás, es muy importante la percepción. Una persona viene y me cuenta síntomas a mí, y los síntomas son representaciones subjetivas. La gente me cuenta lo que siente. Entonces, esa mirada que uno tiene sobre un elemento determinado hace que uno pueda cambiar la percepción sobre esa misma situación y empezamos a hacer un círculo virtuoso en vez de un círculo vicioso. Sí. Yo le quería preguntar, no sé si entendí bien, usted dijo que había, que era un circuito de ida y vuelta, Sí. digamos. ¿Eso quiere decir que se puede sanar desde lo intestinal, lo cerebral, o entendí mal? Es muy interesante la pregunta. O sea, desde la alimentación, por ejemplo, se puede sanar lo La cerebral. realidad es que una buena alimentación o reincorporar alimentos y prebióticos y demás que hagan una buena flora intestinal crea un sistema, vendría a ser antiinflamatorio. Y cuando actúo sobre el antiinflamatorio también actúo sobre el sistema cerebral. Y entonces creamos una estructura que las personas pueden llegar a mejorar sus síntomas, tanto físicos como psicológicos. A ver, sí, no solamente eso, sino estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas. Esto está muy en pañales. Pero yo ahora tengo mucha experiencia porque me mandan neurólogos pacientes con Parkinson. Los pacientes con Parkinson tienen tendencia a tener dificultades evacuatorias, son más bien estreñidos, constipados. Y entonces yo les estudio la microbiota a partir de un test muy sencillo, es el test del aire expirado, soplando. Yo puedo saber, de acuerdo a los gases que uno elimina en la respiración, cuáles son las características de la microbiota que yo tengo ahí adelante. Y entonces yo puedo modificar algunos elementos de la microbiota y los pacientes de Parkinson tenderían, y hay un montón de bibliografía sobre esto, pero como todo, esto no es, tengo una úlcera, tomé un omeprazol y se me fue la úlcera. Esto es una relación muy directa. Esto es más, que estamos más en la etapa
del conocimiento de la fisiopatología, ¿no? De cómo funciona esto. Pero, yendo a la pregunta, se puede. Podría modificarse lo que está pasando en el sistema nervioso central. No me quiero poner muy en complicado, ¿no? Porque si no hay sustancias intermedias que se llaman postbióticos, que son los productos de la metabolización de las bacterias y la fibra. Cuando uno produce una mayor fermentación dentro de la panza, se liberan sustancias que se llaman ácido graso de cadena corta, acético, propiónico, butírico. Yo ya había dicho que me iba a poner complicado. Bueno, el butirato, el butírico, que de hecho hay productos, no en Argentina, pero en el mundo, que dan butirato como un medicamento, esto produce una situación que mejora tanto el Alzheimer como el Parkinson. ¿Por qué no hay en Argentina? Tenemos allá, por eso. Vamos a levantar la mano y el orden. Ahora contestamos. Ahora acá tenemos por todos lados. Sí. Sí, buenas tardes. Quería saber si hay influencia, y si la hay, cuál es, de las nuevas formas de alimentación, tipo vegetarianismo, veganismo, en toda esta cuestión, que hay generalmente mucha discusión entre los que están a favor y en contra, y uno escucha discusiones desde lo ambiental, de que si la vaca sufre, de si la leche de almendra, etcétera, pero nunca escuché hasta ahora en este aspecto Sí. de la posible influencia de este tema. A ver, yo generalmente con respecto al alimento, yo soy antifundamentalista. Yo creo mucho en lo que son las dietas estables, que en algunos pacientes producen molestias y no. Vamos a poner un ejemplo. Está totalmente reconocido que lo que se llama la dieta mediterránea, que es muchas legumbres y demás, es lo más efectivo en la defensa de un montón de cánceres. Hay abundante bibliografía para eso. Ahora, vienen los pacientes y tienen la panza así, porque fermentan mucho y tienen muchos gases y están comiendo legumbres, lentejas, poroto, garbanzo, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que tratar de tener elementos más clásicos y que no tan terminantes, que no podemos comer vacas. Yo no creo demasiado en eso. A ver, por ahora hay poca experiencia. Yo participé del trabajo epidemiológico más grande del mundo, alrededor de 70 países, 75.000 sujetos, que fue unos cuestionarios por internet, y yo fui el investigador principal de Argentina. Y estaban muchas de estas preguntas. O sea, se quería ver si, de acuerdo a lo que llamamos tribu alimentaria, ¿no? Que puede ser una cosa muy genérica, es el vegetariano, pero los veganos y demás sería un elemento distinto, si la preponderancia de intestino irritable era mayor o no. Es un dato, todavía no lo tengo, pero lo que quiero decir es que se ha preguntado. Sí, ¿dónde estábamos? Ahí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber cuando esas vías de comunicación Sí. entre el cerebro e el intestino Sí. sean obstruidas por cirugías, o sea, que se cortan su dimensión. Sin duda. Y Quisiera saber cómo puede tener una solución para compensar esas pérdidas. seguro. Igual, Gracias. esta vía no solamente es neural, esta vía también es hormonal y de distintos neurotransmisores. O sea que uno puede llegar a tener un corte. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Si una persona se hace una gastrectomía, que es la operación que sacan el estómago, se cortan estos vasos y los nervios, y los pacientes tienden a tener más diarrea. Ahora, en unas cosas más o menos más leves dentro de la característica quirúrgica, se empiezan a cubrir elementos a partir de estas otras vías endócrinas o vías de distintos tipos de neurotransmisores. O sea, los nervios o la información neural no solo va por los nervios, sino también va por la sangre. Y por lo tanto se cubre un poquitito estos déficits que puede tener. Pero obviamente que cuando hay troncos grandes que se cortan, vamos a tener consecuencias a partir de eso, ¿no? Doctor. Sí, teníamos por... Ahí está. Acá. Doctor, la urgencia por ir al baño, Sí. ¿empeora con los años?
¿Es común ese tema? A ver, yo en mi experiencia es más común de que aumente más el estreñimiento que las diarreas. Ahora, lo que a veces pasa con los años, porque cuando uno va a evacuar el intestino, están todos los mecanismos para que uno evacúe, pero también está el control de la defecación. La defecación sería la eliminación en el momento que vamos a eliminar. Y hay veces que los pacientes pueden tener desórdenes de la defecación con los años, los esfínteres son más laxos y demás, y por lo tanto los pacientes pueden tener escapes o incontinencia a partir de estos desórdenes en los cuales, que pobrecitas las mujeres los tienen más frecuentemente, porque la mayoría de estos desórdenes son posparto por las episiotomías. Y entonces la episiotomía hace que los esfínteres no estén 10, o sea, no es que es un desastre, sino que con los años va y si tienen la materia fecal un poquito más floja, pero normalmente no habría más diarrea con los años, no habría una explicación, sí el tránsito se puede hacer más lento. Bueno, hola. Nos vamos para acá. Mire, conozco personas Sí, que tienen como una explosión para ir al baño, por Sí. decir con términos más elegantes, por Sí, decirlo sí. de alguna manera. Pero que, por ejemplo, han jugado al tenis y le pasa eso, o han estado con un amigo y le pasa eso, aparentemente sin momentos estresantes previamente, y producen muy de golpe que no llega al baño. Ese es el tema. sí. ¿Puede usted hablar algo, explicar o decir, o es que esto, no sé, claro, doy muy pocos elementos. No, pero es fácil para que usted lo entienda ahora. Ah, perfecto, muchas gracias. Existe un reflejo. Sí. Generalmente el tubo digestivo se maneja todo por reflejos. Hay un reflejo que se llama gastrocólico. Sí. O sea, cuando la comida entró en el estómago, se estimula la motilidad colónica. Y esto tiene que ver, no es que cuando uno comió y tengo diarrea, un exocet pasó por el tubo digestivo y hizo comida que recién había comido, sino que se produce un reflejo desde el estómago hacia los intestinos, y por eso es tan común que la gente tenga ganas de evacuar después de comer. Entonces, eso es común. Ahora bien, cuando esto es muy explosivo, aunque no haya estrés, ahí tiene que ver la microbiota intestinal. Hay personas que tienen lo que se llama sobrecrecimiento bacteriano. O sea que no es que tengo una infección, sino tengo más bacterias de las que tendría que tener, y hay veces en lugares inadecuados, como por ejemplo el intestino delgado. Lo que hoy en día está de moda, ha aparecido mucho en los diarios y demás, el SIBO. El SIBO es el Small Intestinal Bacterial Overgrowth, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces, ese reflejo que produciría una evacuación normal después de comer, si yo tengo este exceso de fermentación, aparecen los gases y demás, y la materia fecal va a ser más explosiva. Muchas gracias. No, por favor. Sí, Sí, doctor, todo este sistema del cual usted está hablando, Sí. que es muy interesante, tiene relación el ecosistema, el hábitat en el cual nos desenvolvemos los seres humanos, que está tan cambiante, cada vez más cambiante. ¿Cómo va a reaccionar el organismo? ¿Hay sabiduría orgánica, llamémosle de esa manera, sí. para ir adaptándose a todos estos cambios que son a nivel alimenticio importantísimos? Los agroquímicos, los fertilizantes y todas esas técnicas que hacen que nuestra alimentación vaya sufriendo transformaciones. ¿El organismo será capaz de ir adaptándose a todas esas transformaciones? Yo creo que sin duda, porque si uno hace una evaluación en la historia universal, si hay algo que ha hecho el organismo es adaptarse. Continuamente se ha adaptado ante distintas circunstancias. Ahora que está de moda, ¿vieron el ayuno intermitente? ¿No? Bueno, el ayuno intermitente es algo que se usaba, porque las señoras salían a cazar y no tenían comida. Entonces cazaban y pasaban 4 días sin comer. Y después ellos tenían, cuando guardaban la comida, no podían estar comiendo entrada, plato y postre. Los tipos agarraban, comían de una forma determinada. O sea que la adaptación está. Y este ecosistema que tenemos no solamente es ambiental, pues nosotros somos ejes biopsicosociales. Tenemos componentes biológicos,
características psicológicas personales y el medio ambiente que nos rodea y nos condiciona. Entonces la gente te dice, no, yo estuve con mis amigos de vacaciones y demás y me comí un lechón adobado y no pasó nada y me cae mal el té con galletitas en el trajín de todos los días. Y eso tiene que ver con la forma en la cual nos adaptamos nosotros a nuestra vida. Pues dice, el estrés, o antiguamente hay algunos médicos grandes que todavía siguen diciendo, usted lo que necesita, mi amigo, son unas buenas vacaciones. Y dice, uno, ¿quién va a decir que no necesito las vacaciones? Pero no podemos. No lo podemos, sino que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo con toda nuestra conflictiva, y por eso lo que dije hace un rato es cambiar la visión que tenemos nosotros sobre estas mismas cosas. Miradas totalmente distintas sobre lo mismo. Todo en la vida es así. Las adaptaciones, cuando uno es más grande, cuando uno es más joven, uno tiene distintas relaciones, uno dice, pero yo cuando era joven comía cualquier cosa. Y bueno, yo jugaba al fútbol, ahora no juego ni a la bolita. Bueno, estamos en esto. Uno va y se va adaptando ante las distintas situaciones o circunstancias. ¿Dónde estamos? Ahí. Doctor, en esos dibujos que usted presentó, Sí. no aparece la amígdala cerebral, Sí. por lo menos no la he visto. Pero sí aparece el luchar o huir. Sí. Tengo entendido que cuando uno recibe un estresor, Sí. esa amígdala, ¡bum!, está la ira, Sí. ¿cierto? Y huye o lucha. ¿Dónde estaría en ese cuadro en todo este sistema de ida y vuelta? La acción generalmente, la entrada de los conceptos determinados sigue siendo el hipotálamo. Entonces el hipotálamo actúa sobre la amígdala cerebral y produce este tipo de situaciones. Yo lo que quise mostrar en el gráfico es cómo esto llega al cuerpo, cómo entra dentro del aparato digestivo, ¿no? Entonces el camino hacia el aparato digestivo va la hipófisis, la glándula suprarrenal y el cortisol. Vieron que en algunos, no sé si les habrá pasado, hay algunos médicos que quieren evaluar su estrés y les miden la concentración de cortisol. Entonces las personas que en situaciones normales tienen un cortisol más alto tienen más posibilidades de vivir en forma más intensa. Pero sin ningún tipo de duda la amígdala es fundamental en este tipo de cosas. Sí, vuelvo a repetir, uno no se quiere poner, yo tengo estas clases muy complicadas, si quisieran, pero hay, por ejemplo, distinta captación de flujo sanguíneo con PET, por ejemplo, en la amígdala, de acuerdo a distintos probióticos. Entonces, uno da distintos probióticos y se produce una modificación. O, por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece maravillosa en ratitas. Si uno les hace una situación de estrés a una rata, ¿no?, le hace lo que se llama sección de anastomosis. Hagamos un nervio, lo cortamos y lo volvemos a poner. Esto, quiero decir, no lo dije, sino en el miocardio, ¿no?, en la arteria coronaria. Entonces, la ratita hace un infarto. Y ese infarto actúa sobre el cerebro produciendo una cosa que se llama apoptosis. La apoptosis es la muerte celular organizada. O sea, nosotros no tenemos ni idea de cuándo nos vamos a morir. Las células en general saben cuándo se van a morir. Y entonces esta apoptosis se regula de una manera determinada. Entonces, si yo le doy un probiótico, o sea, yo estoy actuando en el intestino, disminuye la apoptosis que se produce en forma en investigación, produciendo como si fuera un infarto, fue una investigación científica. O sea que continuamente hay una correlación directa entre el tubo digestivo, las bacterias y lo que está pasando en el cerebro. O sea que no se podría tomar probióticos o prebióticos así indiscriminadamente. A ver, hay algunos elementos que dicen, yo creo que podría llegar a ser que el probiótico no sea útil, pero que produzca daño es más bien raro. La única situación es que se ha visto que los probióticos son complicados es en los pacientes muy severos de terapia intensiva. O sea, cuando una persona está en falla, como decimos nosotros los médicos, empieza a fallar el riñón, el hígado, todo está en falla en terapia intensiva, hay que tener mucho cuidado con las bacterias. Entonces, si nos metemos a modular, pero en general, el problema del probiótico no es tanto que me pueda hacer mal, sino el problema del probiótico es si me es útil o no. Y el otro segundo tema es el control de calidad. A ver, uno tiene estos frascotes con probióticos y a veces no sabemos qué cantidad de probióticos llegó al lugar adecuado y demás.
Entonces hay veces que algunos probióticos individuales medicamentosos pueden llegar a ser de más utilidad y demás. Pero el problema principal es ese. Pero con la alimentación sí se puede. ¿Cómo? Con la alimentación. Sin duda. No. A ver, modular la microbiota intestinal lo podemos modular de tres maneras. Dieta, que sería prebióticos. O sea, yo estoy dando algo que estimula la buena creación de la microbiota. Probióticos es que le trato de poner buenos o antibióticos. Te mato. Entonces, estas son las tres formas, no tenemos otra forma de modularlo. Yo tengo un familiar que hace más o menos 5 o 6 años Sí. tuvo una cirugía que le cortaron un trozo de intestino. Sí. Y posterior fue decayendo y en su parte mental, Sí. ahora, a partir de esa operación, yo pregunto, Sí. ahora tiene una sintomatología, no sé si de Alzheimer o una demencia senil, pero ha ido decayendo, que ahora prácticamente no se acuerda, no conoce, ni en tiempo ni en espacio. Puede ser que tenga relación, yo no lo sé porque no tengo contacto. Yo tampoco. Pero uno pensaría que cuando uno tiene lo que uno llama, por eso cada caso es, hay una enfermedad que se llama intestino corto. Es que uno saca un pedazo de intestino y hay un montón de... Pero, a ver, si yo saco el colon, tengo sintomatología, si saco un pedazo de intestino delgado, tengo otra, si saco el estómago, tengo otra. Si esto, el deterioro neural, cerebral que uno puede llegar a tener con una enfermedad neurodegenerativa, se ha visto que algo podría tener que ver con estos desórdenes de la microbiota intestinal, pero la verdad que el caso individual es difícil de poder decir si esto es secundario a eso o no, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. Le despedimos con un aplauso. Igual seguramente se va a quedar acá, seguro que quiere